Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un capítulo más de los 41 tropiezos de la heteronorma. Estamos aquí en la Alcaldía Coyoacán, en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles. Y bueno, me acompañan como siempre la muy querida Mara. Muchas gracias, un gusto compartir este espacio como siempre con ustedes y para hablar de un súper tema. No voy a dar spoilers porque siempre doy spoilers y me regañan. Sí, Mara y yo somos Team Spoilers, pero hoy trataremos de no hacerlo. Y también como siempre, nuestro muy querido Roberto. Pues bueno, el spoiler lo voy a dar yo. No, no es cierto. Hola, soy Roberto Fiesco, estoy feliz de estar aquí. La verdad es que era un tema que nos intrigaba muchísimo y más que intrigarnos, que ha formado parte de nuestra vida durante décadas y que creemos que nuestra invitada de hoy pues es sin duda una invitada de lujo, ¿no? Que concita de alguna manera un movimiento importantísimo en los años 90 en nuestro país que ha seguido, por supuesto, hasta la actualidad. Y ya, no voy a decir más porque estoy a punto de revelar quién es. Ya, Shibón. Bueno, y para decir cuál es el tema de hoy es política LGBT y como recordarán quienes han seguido este programa, tenemos programas dedicados, digamos, a la historia, a cuestiones o momentos o personajes que han hecho la historia de lo LGBT en nuestro país, pero también tenemos temas mucho más contemporáneos. Y hoy el capítulo está dedicado a algo que de alguna manera habita estos dos aspectos. Es básicamente el tema de la política LGBT, de cómo ha ido cambiando la política sobre lo LGBT y cómo lo LGBT se ha hecho presente en la política. Y para hablar de eso tenemos a alguien que fue pionera y que sigue siendo una gran constructora de la política LGBT en México, y ella es Patria Jiménez. Patria, bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy agradecida porque, bueno, siempre el poder transmitir parte de lo que ha sido nuestra historia es muy relevante para mí, pero sé que también es importante para las personas que nos van a estar escuchando. Patria, sin duda, uno de los momentos más importantes de la historia de la política y su cruce con la comunidad LGBT tiene que ver cuando tú te vuelves diputada en el año 97, ¿no? Digo que creo que es uno de esos momentos parteaguas en la política nacional y en la historia de un movimiento. Sin embargo, tu trabajo como activista no comienza ahí, comienza muchísimos años antes y tú has sido además parte de algo, de una manifestación importantísima como es la Marcha Gay, y desde el año 79 que se da la primera Marcha Gay, tú estás ahí. Cuéntanos un poquito de estos inicios en el activismo, Patria. Sí, bueno, eso fue en 1979. Ya venía yo con una intención de buscar un espacio en donde poder desarrollar el activismo. Y bueno, me invitaron a casa de Nancy Cárdenas al primer encuentro de lesbianas. Había unas organizaciones ahí. Cuando yo llegué me di cuenta que estaban hablando de feminismo, de política y de movimiento. Yo dije, de aquí soy. Entonces me instalé entre los grupos en el 79 y efectivamente empezamos a organizar las brigadas para salir a invitar a la gente a que participara en la primera marcha del orgullo, en aquel tiempo Orgullo Homosexual, y era desde pintar paredes y en esténciles de los de entonces, porque no era esta tecnología de ahora, hacíamos nuestros volantes y nos subíamos al transporte público a invitar a la gente a que participara en la primera marcha del orgullo homosexual, y lo que yo sí les puedo reconocer es la cara de sorpresa que tenían los pasajeros y las pasajeras, como que de qué nos están hablando. Sí fue muy importante, la primera marcha fue tan importante como haber derribado un muro de silencio que se cernía sobre nosotros. Entonces, nosotras tal vez en retrospectiva ahora viéndolo, en el momento no pudimos darnos cuenta de lo que estábamos haciendo, pero fue como empezar a quitar los ladrillos de ese muro y empezara por ahí a circular nuestra existencia ya visible, y después se convirtió en un torrente que desbarató ese muro con los años, y que eso es lo que ha representado la marcha, porque no solamente es que se van sumando más y más y más personas a la marcha, las familias, los amigos, los compañeros, los vecinos, y esto va como haciendo un crecimiento que permite que la demanda principal, primero de existir, luego de nuestra libertad de hacer
como éramos, como somos, con nuestra personalidad, identidad, expresión de género, orientación sexual, fue tomando cauce como movimiento. Entonces las marchas son la máxima expresión de un conjunto de voluntades, sectores, personas, instituciones que van sumándose a lo que finalmente es el movimiento, y la marcha pues sí era la máxima expresión. Me llama mucho la atención ese eslogan que se gritaba, esa consigna de no hay libertad política, sino hay libertad sexual, que me parece que sigue siendo una consigna importantísima. Sigue siendo. Ese es el eslogan, y nadie será libre hasta que todas, todos seamos libres. Ese también es una consigna que viene a través de los 41 años que yo estuve presente hasta el 2019 en la organización de la marcha. Pero también los eslogans son muy importantes. Por ejemplo, recuerdo el para darle legitimidad, legalidad a la identidad de género. Nos llevamos algunas marchas para que aquello fuera siendo una demanda social empujada realmente como tal, por un número importante de ciudadanía. Todas las familias, todos los derechos para el reconocimiento de los matrimonios, de las parejas, de los hijos, de las familias homoparentales y lesbomaternales era muy importante. Ser es resistir, eslogan cortos pero significativos. O Ciudad de México, una ciudad orgullosa de sus identidades diversas, y entonces todo esta lectura anual, de año con año, ir dándole una característica a cada una de las intervenciones públicas de la marcha, nos llevó a ubicarnos entre las primeras marchas a nivel mundial en su importancia, en su expresividad, en su contenido político y su expresión social también. En aquel entonces, en el 79, llegó el año 82, y por primera vez nos invitó un partido político a participar y nos ofreció el registro para candidaturas LGBTI. ¿Qué partido era? Era el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, era PRT, y era un partido trotskista. Y tuvimos candidaturas en Guadalajara, en Colima y Ciudad de México. Y esta vez, esta plataforma nos llevó a convertirnos, porque en aquel entonces estábamos iniciando el movimiento, o sea, deben de saber que crecimos de docenas a cientos, a miles, a cientos de miles. Pero este trayecto de historia sí es muy importante de resaltar, ¿no? Te tocó estar en ese momento donde también ponían como candidata a la presidencia a Rosario Ibarra Piedra, ¿no? Que fue un momento histórico. Sí, este es el momento en donde nos invitan a nosotros a formar parte, entonces conformamos el Comité de Lesbianas y Homosexuales en apoyo a la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra, y sus siglas es CLARI, el CLARI. Y esta plataforma nos permite llegar a muchas partes de la República que de otra manera nos hubiéramos tardado mucho tiempo. Y los colectivos y grupos que existían en Jalisco, en Colima, en la Ciudad de México, en Morelos, pudimos empezar a integrar ya lo que es una unión, una fuerza, ¿no? Pero llama la atención que sea esta izquierda trotskista la que detona precisamente, digo, la participación o la visibilidad de estos colectivos, ¿no? Sí, ellos eran muy liberales, ellas y ellos. Okay. O sea, ahí encontramos que el partido trotskista no fue nada más espontáneamente, sino que dentro de su militancia y activismo, pues había mujeres feministas. Y tenían integrantes del colectivo LGBTI también entre su militancia. Uh-huh. Y eso fue lo que permitió hacer conecte, porque hay que saber que las opiniones entre que si debería o no participar con partidos políticos este movimiento se dio desde el origen. De hecho, el hecho de que hayamos conformado el CLARI para salir a la arena política del país, pues tuvo su quebranto, porque había quien decía que esto era entregar el movimiento puro y propio a fuerzas ajenas, y nosotros teníamos, pues se armaba la polémica, eso era lo importante, ¿no? Que desde entonces lo estamos discutiendo, son discusiones que todavía las tenemos hoy en día, y hay quienes piensan en el purismo y hay quienes pensamos que somos parte del todo, y el todo camina con todos al mismo tiempo, todas al mismo tiempo. Entonces,
esas diferencias, pero son diferencias que no necesariamente minaron la importancia de la participación como movimiento social. Solamente son diferentes enfoques. Bueno, y también que uno tiene que estar en distintos frentes, ¿no? Trabajando, o sea, en lo legislativo. Eso es muy importante porque precisamente esa es la parte de la sociedad civil organizada. Si la sociedad civil por sectores, por problemáticas, no se organiza, difícilmente va a encontrar las políticas públicas o el impacto en gobierno para que voltee y enfoque la problemática de algún sector de la población. En nuestro caso, por supuesto, la discriminación, todas las desventajas sociales, el hecho del estigma, nos dejaba fuera de las posibilidades de un concurso ciudadano, de un acceso a ciudadanía, a un ejercicio de ciudadanía, pues nos dejaba muy al margen y de hecho nos sigue dejando en algunas circunstancias hoy actualmente. Sin embargo, el primer paso era asumirnos como ciudadanas, como ciudadanos, con todos los derechos y con todas las obligaciones también, pero en todos los derechos, todas las personas, y bueno, ese ha sido como que el caminar, y son muchos colectivos. Yo puedo pensar que cientos, si no es que miles de colectivos haciendo un trabajo tan importante que el gobierno no sería capaz de poder llegar hasta eso. Desde el encuentro con tus semejantes, de romper el aislamiento, que se sienten solas, que se sienten solos, los colectivos sirven para eso. Si no ahora con las redes sociales todo es más sencillo, pero sí deben de saber que de donde venimos nosotros, es del aislamiento total, de la brutalidad, porque por apariencia te agarraba la policía, que en los bares, si ibas, te reunías, había racias y te detenían. Entonces, todo este asunto, cuando empezamos a manejarnos como movimiento, y luego hubo el ofrecimiento del partido del PRT, y después del PRD, ya después, unos años después, porque yo fui candidata al menos 3 veces. Y bueno, perdón que te interrumpa, pero este tema que nos estás comentando es muy interesante, pero quisiera guardarlo para el próximo bloque. Y bueno, antes de despedir este bloque, justamente invitar a nuestra audiencia que vea una cápsula acerca de la trayectoria política de Patria y también de este tema que hoy nos convoca, que son las políticas de lo LGBT y lo LGBT en la política. Ahora regresamos aquí a los 41 tropiezos. Patria Jiménez fue reconocida por el público nacional al convertirse en 1997 en la primera persona sexodivergente en ocupar un curul en la Cámara de Diputados de la Nación. Como diputada generó la propuesta de ley para la reforma al Código Civil Federal para remover el homosexualismo como agravante de un delito. Así también ha participado en la construcción de la visibilidad LGBTIQ a través de la organización de la Marcha del Orgullo. Jiménez es ahora la presidenta de la Comisión LGBTI+, de Movimiento Ciudadano, e integrante del Consejo del Closet de Sor Juana. Es por eso que en este episodio discutiremos el papel que juega la sociedad civil tanto en la lucha por los derechos LGBTIQ como en la democratización del país. Estamos de vuelta aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma. Seguimos aquí en la Alcaldía Coyoacán, en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles. Y nuestra invitada del día de hoy es Patria Jiménez, que nos estaba contando que a lo largo de su vida ha sido candidata en 3 ocasiones. Una de ellas, de hecho, es histórica. Es cuando, de hecho, abre paso a todas las diversidades sexogenéricas, siendo la primera mujer lesbiana que fue diputada en la historia de este país. Y, de hecho, no hay otra persona LGBT que abiertamente haya sido representante popular antes de Patria, o por lo menos así es la historia oficial. Patria, no sé si nos puedes contar un poco de esto. Sí, yo pienso que hubo legiones de lesbianas y gays en la vida política, pero escondidos en el closet, cerrados en el closet, miedosos y reticentes a la cuestión de la apertura.
Y sí, lo que sucedió es que fui tomada en una propuesta del PRT. Había una alianza política con el PRD, iban a entregar una lista de posibles candidatos emanados del PRT, y cuando estuvieron elaborando la lista, un compañero gay, ya habían hecho 9 menciones, y dijo que sería importante que me pusieran en esa lista, dado que habíamos compartido historia, eventos y luchas. Entonces me pusieron en el 10º lugar. De los plurinominales que se llaman. De una ¿no? lista. Ajá, ajá. De una lista. Efectivamente, al PRT le correspondía un lugar de negociación. Entonces se va la lista, pero en ese tiempo había una situación de mucho activismo, estaba lo del movimiento zapatista, y habíamos sido muy participativos en este movimiento, y éramos de los abajo firmantes de todas las cartas y de los acuerdos de San Camchen, y habíamos estado en muchas áreas de lo que era la vida social, política de ese momento. Entonces, pues las abajo firmantes, una de ellas era yo, y a la hora que llega la lista al PRD, pues la que más tiene como rating, pues soy yo, ¿no? Eso lo discuten en el PRD, lo dejan en el último momento de la discusión de su asamblea para elegir candidatos, para la distribución de las candidaturas aliadas y todo lo demás. Y entonces la pregunta de ese congreso, ya cuando llegó el punto de que revisaran la posibilidad de mi candidatura, era si estaban preparados para tener una diputada abiertamente lesbiana, porque yo provenía pues del movimiento de las marchas, o sea, pública, abierta. Y entonces era lo que se cuestionaban, si estaban como partido político, como institución política, en capacidad de tener una candidatura abiertamente lésbica. Y bueno, ahí Amalia García y Ifigenia Martínez, entre las que me comentan que dijeron que, pero por supuesto, que era importante, y pues se me asignó una candidatura plurinominal. Las reacciones, Patria, o sea, cuando llegas a la Cámara y todo el mundo sabe quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus antecedentes, ¿qué pasaba con los otros partidos y con tu propio partido en ese momento? Sí, bueno, Ajá. solamente tengo que decir que llegué con una misión. O sea, antes de que yo entrara a tomar parte ya del cuerpo legislativo, hubo un acuerdo entre organizaciones y colectivos para que quitáramos del Código Penal Federal la palabra homosexualismo, que era un agravante en un delito. Y ya con agenda, con misión, entramos en funciones, y efectivamente yo veía con muchísima gracia, me hacía gracia que decían que había entrado la representante de la Confederación Nacional de Lesbianas. ¡Wow! ¿No? Porque como se manejan como partidos en esas figuras, y en aquel entonces habíamos podido trabajar con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, una cartilla de derechos humanos para evitar la discriminación por orientación sexual. Y yo fui y les puse una cartilla a cada uno de los 500 diputados en sus curules. Y bueno, pues porque yo quería que supieran que ya había ahí camino andado. Antes de que esto sucediera, por supuesto que se oía en los corredores de la Cámara de Diputados que a todas las diputadas, no, mira, es ella, no, es aquella, y a todo el mundo le querían colgar esa manito, no, pero mira cómo trae su peinado, o no, mira, pero aquella se viste de esta forma. Entonces estaban buscando quién era la presidenta de la Confederación de Lesbianas de la República Mexicana. Porque bueno, éramos nuevos, todos nos estábamos conociendo ahí. Entonces, con las intervenciones que yo empecé a tener en las comisiones, fue que fui haciendo las alianzas. Y bueno, ya después supieron que era yo, ¿no? Ya cuando hubo manera de que nos empezáramos a conocer, y ya se bajaron así como las expectativas de andar buscando especulando, efectivamente. Hubo quien vino a mi curul en aquel entonces, después de recibir la cartilla, y me dijo, oye, esto era tan necesario, muchas gracias por haberlo hecho.
y desaparecía, ¿no? O sea, sí venían a decirme que qué admiración. De hecho, en una permanente, una senadora vino y me dice, oye, Patria, primero déjame decirte que tu nombre me encanta, me enloquece, bueno, no es posible que alguien se llame así, y tu trabajo, pero el trabajo tenía una misión y teníamos que lograr que se retirara el término homosexualismo del Código Penal. Y se hizo un trabajo muy interesante, muy importante, muy de alianza con las mujeres, diputadas de otros partidos, porque no iba a ser nada sencillo. Hacía 33 años que el término había sido incluido en el Código Penal y había que retirarlo, era la misión. Entonces, solidaridad sí, profesionalismo sí. El presidente de la Comisión de Justicia, ahora recuerdo solamente su apellido, Sadot, era un abogado, era priista, pero perfectamente entendió la exposición de motivos y todo este asunto. Y luego las diputadas del PAN, de Acción Nacional, Patricia Espinosa, de Carolina O'Farrell, del partido, era otro partido, y del PRI, hicimos como el equipo de trabajo y lo sometimos a consideración de la Comisión de Justicia y después se va al Pleno. Pero bueno, aquí es un poco pues lo que se cruza en el mundo mágico de México, ¿no? Que solamente puede suceder acá. Era un 12 de diciembre, a las 12 de la noche, en donde se iba a aprobar donde ya excluíamos, sacábamos, quitábamos del texto la palabra homosexualismo. Y empezaron a reaccionar algunas diputadas a decir, no, es que esto va a permitir que los homosexuales, que las lesbianas adopten, y entonces como que empezó a haber un run en la Asamblea, en la Cámara, en el Pleno, y rápidamente los coordinadores de todos esos partidos, de todos, mandaron llamar y la sentaron. Quiero decir con eso de que el tiempo era el propicio y la intervención que yo estaba haciendo en Cámara para lograr quitar el agravante, la homosexualidad como un agravante, tuvo muy buena respuesta. No sé si para mí fue el 12 de diciembre a las 12 de la noche, cuando estaban las mañanitas en la Basílica, pero a nosotros nos cayó, se aprobó. Pero a ver, se aprueba en Cámara de Diputados y se manda al Senado, porque era Código Penal para la República Mexicana y el Distrito Federal, y se va al Senado. Entonces, de pronto, entiendo que tengo que ver en el Senado que lo lleven a Pleno, que lo aprueben y lo regresen a Cámara. Entonces, no era una cosa sencilla, no era quítame esto de aquí que me está estorbando, ¿no? ¿Y ahí tenías alianzas en el Senado? Ahí volvimos a tener alianzas. Entonces, todas estas personas, magníficas personas, que la única cuestión que culturalmente no pudieron resistirse a vivir su identidad, sino que tuvieron que esconderse en identidades ajenas, estaban ahí. Y pues todas nos conocíamos, todas nos conocemos, o sea, pero una de las garantías es no sacar a nadie al balcón, no sacar a nadie del closet, si no es de su propia voluntad. Entonces, claro que hubo unas mujeres muy importantes en ese momento, ocupando cargos muy importantes en el Senado de la República, que fueron las que permitieron llevar la votación, regresarlo a la Cámara de Diputados y que se aprobara finalmente. Entonces, esas alianzas, ¿cómo podemos decir? Intrínsecas, o podemos decir alianzas solidarias entre las poblaciones LGBTI, unas más públicas que otras nada públicas, pero de esas que uno dice, bueno, mi vida, pues nomás tú crees que nadie sabe, ¿no? pero mientras no sea una voluntad exprofesa, pues se respeta. Ok, bueno, mencionas las alianzas, pero ¿y las oposiciones? O sea, que esas me parece que también han de haber sido graves, ¿no? Férreas. Dentro de la Cámara de Diputados, no. Ok, en el Senado sí. En el Senado tampoco. Ok. No, el asunto era el tiempo, eran los tiempos. Miren, yo creo que el hecho de que nosotros como
movimiento ya existente, ya con fuerza, ya con músculo político, ya con visibilidad, ya con esas manifestaciones multitudinarias en la calle, empezamos a hacerles atractivo a los partidos políticos como una población probable de influir para los votos. O sea, nosotros nos convertimos también en sectores de la población que votamos, que ejercemos y nosotros hacíamos, lo digo en conocimiento de causa, porque hacíamos simulacros de votación en los 80s, en 1984, 85. Cada vez que había elecciones hacíamos simulacros. Y ya después de que yo fui candidata, efectivamente, los demás partidos empezaron a tomar otros referentes, otras poblaciones, otros liderazgos para incluirlos dentro de sus candidaturas. Entonces, claro que hacíamos esos simulacros y, por ejemplo, en la Ciudad de México nos llevábamos de calle al PAN y al PRI, ¿no? En una postura más de izquierda. Claro. Y eso lo sabían ellos. Entonces, por eso ofrecían las candidaturas, por eso las avalaban, pero también de manera no graciosa, no eran candidaturas viables, Ok. pero sí de contenido LGBTI para atraer el voto. Antes sí le decíamos el voto rosa. Patria, ahí en tu carrera, digamos, y en tu trabajo sobre derechos humanos, hay muchas luchas, pues, ¿no? Digo, hay muchas iniciativas, pues, ¿no? O sea, iniciativas en contra de la discriminación, o sea, cosas que han ocurrido. La primera iniciativa en torno al matrimonio igualitario viene también, digo, de una iniciativa que tú promueves en su momento desde las cámaras. Cuéntanos un poco más allá de este primer gran paso que fue sacar la homosexualidad del Código Penal. Sí, bueno, fue el Digo, primer paso porque era necesario quitar. Con eso hubiera sido muy difícil avanzar. Claro. O sea, que estuviera penalizado hubiera sido muy difícil avanzar. Y las sociedades de convivencia fueron lanzadas en la Ciudad de México bajo el gobierno de quien actualmente gobierna este país, y sociedades de convivencia se fue a la congeladora porque tuvo muchísima resistencia. Y entonces cuando entra un gobernante más progresista, pues entra lo de aborto y entra lo de, entonces sí, matrimonio igualitario, ya no sociedades de convivencia. Y después con otro gobernante que también resultó muy abierto, vino toda la cuestión del registro civil para las actas de reasignación. Y el orden de los apellidos. El orden de los apellidos y el registro de los hijos, hijas de las parejas lesbomaternales y homoparentales, y de hecho sigue teniendo resistencia en muchos estados. Tenían que haber, y venían acá a hacer esos registros de niñas, niños, hijos, pero he de decirles que en este otra vez nuevo gobierno de hace 2018 empezaron a haber otra vez una serie de trabas. Ahí justo ya hemos llegado a la actualidad, pero tenemos que hacer una pausa antes de regresar quizás a la actualidad. Entonces, bueno, les invito a que sigan aquí con nosotros, nosotras, en los 41 tropiezos de la heteronorma. Ahora regresamos. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas de vuelta aquí a los 41 tropiezos. Estamos aquí en la Alcaldía Coyoacán, en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, hablando de política LGBT con Patria Jiménez. Y Mara le tenía una pregunta antes de irnos al corte, así que Mara. Bueno, a mí me impresiona mucho, porque ahora que comentabas la iniciativa de quitar la homosexualidad del Código Penal. O sea, eso fue a finales de los 90, ¿no? Hace no tanto tiempo. Y creo que, y a mí me impresiona mucho eso, ¿no? Que aunque fueron 20, 30 años, parece que pasó un siglo en términos de legislación y de derechos. Y también ahora que contabas como estas paranoias que existían de que si quitabas
la homosexualidad del Código Penal, entonces luego van a querer adoptar, no sé qué, pero en realidad, o sea, sí fue un parteaguas, ¿no? Como de hoy a estos años. Sí, yo creo que eso es una muy buena reflexión porque siempre tienen que pasar 15, 20, 30 años para que los cambios se empiecen a sentir, a ver. Y los jóvenes, pues a lo mejor que ya están en estos momentos viviendo esta su actualidad, está su fuerza, esa su fuerza de transformación. Si pudieran ver retroactivamente qué es lo que significó, por ejemplo, la Ciudad de México fue gobernada cuando yo entré a la Cámara de Diputados por nada más ni nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas, como primer jefe de gobierno. Y entonces antes de él existían las racias y existían las detenciones arbitrarias. Y entonces en una de las racias que hicieron a uno de los lugares de reunión gay, pues fuimos a hablar con él. Y entonces él llamó a su jefe de policía y le dijo que no, que ya después de que tuvimos una plática, que no quería volver a ver una parte policíaca donde dijeran que habían detenido a personas porque había hombres bailando con hombres o mujeres bailando con mujeres. Y él dio la instrucción de que no se hicieran ese tipo de allanamientos y instruyó, convocó a la jefa delegacional en aquel momento de la Cuauhtémoc, porque era donde más antros existían, donde más lugares de reunión gay, la convocó a que junto con los empresarios, dueños de esos establecimientos, formalizara su funcionamiento. Y yo te puedo decir que ese, por ejemplo, es un parteaguas muy importante porque se acabaron las racias casi por decreto del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Suena de pronto tan reciente porque, o sea, eso fue el 97, o sea, no en el 70, no en el 80, es el 97. Sí me parece impresionante que se necesitó, y por eso lo quiero subrayar, se necesitó una alternancia democrática y justamente un proceso de democratización que diera cabida a voces LGBT para que eso finalmente se acabara, que había sido algo cotidiano. Y bueno, sabiendo que la Ciudad de México es la caja de resonancia nacional, lo que pasa en la Ciudad de México tiene más probabilidad de irse reproduciendo en los estados de la República, por obvias razones. Pero, por ejemplo, después estuvo Rosario Robles, cuando pidió licencia el ingeniero, estuvo el tema del aborto, después estuvo el tema de sociedades en convivencia, que no fue como muy posible, no fue posible, se mandó a la congeladora, pero después ingresa a jefatura de gobierno Marcelo Ebrard y entonces viene lo de matrimonio igualitario y hay la Ciudad de las Libertades, después con Mancera, o sea, encontramos que hubo gobiernos que tuvieron la voluntad política y también la lectura política del capital que representaba finalmente acceder a estos derechos, a estas poblaciones, hacérselos factibles y bueno, entonces fue que la Ciudad de México empezó a tener este mote de la Ciudad de las Libertades, pero fue con estos gobiernos. Y yo quiero dejar énfasis para todas las personas de las poblaciones LGBTI, que justamente cuando nosotros logramos tener el ingreso, el derecho, el ejercicio de todos nuestros derechos, es que no nada más repercute en nuestras poblaciones, sino que repercute socialmente, culturalmente. Y eso es para que podamos seguir adelante, y no nada más como sectores de la población LGBTI, yo digo de toda la sociedad en su conjunto. Mientras más participación hay y más cambios se logran, más beneficios a una escala mayor se consigue. Yo tengo una duda, porque también siento que justo cuando han habido estos avances a nivel de legislación, también se disparan los discursos de odio, también, o sea, como que no podemos tampoco dar por hecho que vamos avanzando, porque también a nivel mundial se han disparado mucho los movimientos de ultraderecha. Entonces, me interesa como este paso de a nivel gobierno a lo que sucede en la sociedad civil. Sí, pero mira, por ejemplo, en eso yo tengo solamente de lectura de esos últimos tiempos. Nosotros, como sociedad civil organizada, aunque hubiera respuesta conservadora al acceso, a prohibir, a detener, a
a intentar oponerse a la adquisición de nuestras garantías y nuestros derechos, pero nosotros estábamos trabajando, nosotras estábamos en colectivos por ciento. ¿Y qué teníamos del otro lado en las instituciones? Teníamos el Instituto de las Mujeres, el de la Juventud, el de Derechos Humanos, la COPRED, o sea, teníamos una serie de instancias que se fueron generando por la necesidad de impulso de la sociedad civil de tener órganos ahí dentro de lo que es el diseño de las políticas. ¿Y qué pasaba con nuestras asociaciones civiles? Que podíamos concursar con nuestros proyectos para impactar a tal sector, la juventud, gente con discapacidad. Y entonces podíamos obtener algún apoyo económico e institucional. Y más que la reacción, ¿quién le da la fuerza a los conservadores? ¿Quién les permite de pronto tener la suficiente fuerza como para empezar a impedir derechos ciudadanos? Pues el gobierno, porque ¿qué hace? Desconoce, invisibiliza, quita de recursos, nos inmoviliza, nos subsume en categorías de conservadores a nosotros, ¿no? Y fifís y una serie de categorías que empiezan efectivamente a lastimar nuestra ciudadanía. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya sin las posibilidades de la institucionalidad que íbamos ganando, se subsume y se desprotege. Y no directamente, hubo directamente a las mujeres, ¿no? En la cuestión de las estancias infantiles, en los albergues para evitar la violencia contra las mujeres, pero a nosotros simplemente se nos invisibiliza. Estaba pensando, mencionabas hace rato a la comunidad LGBT como una suerte de capital político también para los partidos políticos, ¿no? Y hablabas también del voto rosa, ¿no? O sea, de cómo, digamos, esta comunidad significa algo también para los partidos. A mí me intrigan dos cosas. La primera es, ¿qué estaba pasando en ese Partido de la Revolución Democrática donde tú te conviertes en diputada y después vas a ser senadora, etcétera? Donde a partir, pues digamos, de finales de los años 90 y en los primeros años de este siglo, aparecen, digamos, como muchas más personas en distintos escaños políticos, pues, ¿no? O sea, pienso en Noé Uranga, Lolquín Castañeda, David Sánchez, en fin, o sea, como que el PRD tenía como toda esta fuerza de representación o de visibilidad de personas LGBT, pero ¿era una estrategia, digamos, para captar a un colectivo o era en realidad una verdadera conciencia de representación y de visibilidad de comunidad, de minorías, digamos, como se llamaban todavía en ese momento de manera significativa? Bueno, yo creo que empezando desde ahí, desde la cuestión de la denominación de minorías, pues todos somos minorías, ¿no? Claro. O sea, y sí, pero por eso lo decía, porque en ese momento le decían las minorías. Sí, las minorías. El PRD, si bien vio crecer su influencia y su cantidad de representación popular, pues fuimos primera fuerza en la Ciudad de México, cuando Cárdenas nos fuimos a 120 y tantos diputados, de ser muy marginales como partido, y empezó a representar toda una fuerza. Y las divisiones internas, en donde ya nosotros no podíamos tener ningún tipo de... Porque, bueno, en mi caso, nunca fui de partido. O sea, yo fui tomada o fui desde los movimientos sociales. Yo siempre he dicho que sí somos autónomos. Los movimientos pues no tienen dirección política, son colectivos que hacen el trabajo. Pero cuando empezaba a haber diferencias internas en el PRD, esta cuestión de llevarse, de salir uno de los dirigentes, ¿se pueden decir nombres? Sí, claro. Bueno, una vez que se va López Obrador, ay, gracias, sí, porque... Por favor. No, pero después se fue, No. ya ven que las sanciones luego sí. No. Bueno, cuando López Obrador empieza a llevar, a crear, a generar todo su movimiento de regeneración nacional, sí también hace una suerte de traerse todo lo que estaba en otros partidos que ya no
no les representaba la posibilidad de seguir adelante. Entonces se llenan de personajes de todos los partidos y él cuando empieza en su discurso con la cuestión de que va a someter a consulta el matrimonio igualitario, o sea, solamente nos hicimos para un lado, dijimos, nosotros no vamos con ese proyecto. Independientemente de que Morena tenga a su interior muy respetables, actualmente candidatas transexuales en la federal y... Un alcalde abiertamente gay, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, ¿no? También, bueno, de Morena. Sí, o sea, con todo y que tiene, porque ahí están, porque tienen cuota, porque ya están perfectamente ubicados ellos como entes integrados dentro del partido. Pero bueno, nosotros como movimiento sí marcamos un alerta porque él quiere someter nuestros derechos a consulta cuando empezó a ser candidato ya oficial, y pues a partir de ese momento más bien nos pusimos a la expectativa de ver por dónde se iba a estar moviendo y qué era lo que iba a estar haciendo y qué es lo que ha hecho, ¿no? Porque el tener representación LGBTI al interior del partido no quiere decir que hacia afuera, hacia lo que ya es gobierno, a lo que ya es ejecutivo, a lo que ya es política, a lo que ya es plan de desarrollo, a lo que ya son la función del ejecutivo, pues no nos ha beneficiado en nada. Y tampoco quiere decir que esas personas tengan necesariamente una agenda feminista o LGBT, ¿no? O que se les respete. Sobre esto, Patria, que tocas, hace rato justo decías que justamente es injusto esta etiqueta de fifís, de conservadores, y yo creo que tu trayectoria ilustra esta situación paradójica, ¿no? De tú, en tu caso, por ejemplo, vienes del PRT, de una izquierda trotskista, que muy difícilmente podría haber sido calificada de fifí o de conservadora, porque incluso, ya lo decías, estuvieron cerca de Rosario Ibarra, y que ahora de repente se encuentran en este otro lado, y a veces se contrapone, y creo que justo aludías a cómo el presidente contrapone como una vieja izquierda con una nueva izquierda, y a esta nueva izquierda de los derechos humanos, del movimiento feminista LGBT, de medio ambiente, como que la pone en el lugar de lo fifí. Pero trayectorias como la tuya ilustran que en realidad tú has estado en ambos lados. Tú vienes de una izquierda trotskista, de una izquierda que no nació al amparo del Estado, y que ilustra que esta oposición es muy maniquea, ¿no? Nos queda poco tiempo, pero bueno, ahora tú estás encargada de la parte de diversidad sexual de Movimiento Ciudadano, y ya nos estabas un poco contando cómo ves este escenario. Y entonces yo te querría preguntar, no solo que redondees este diagnóstico que haces, que me parece muy importante el diagnóstico que haces de la situación política del presente, sino también qué crees que hay que hacer ahora. Sí, bueno, yo veo riesgos en cuanto al ejercicio ya de la democracia en el país. O sea, lo que es haber podido vivir en un marco democrático y luego todo este golpeteo contra las instituciones, el desaparecer, el dejar sin herramientas a la sociedad civil, el quedar sin fiscalización del gobierno, el que crea que puede hacer exactamente todo lo que le viene, y si sabe cómo utilizar toda esta cuestión del engaño, de la burla, del maniqueo, de la cuestión de la traición a la patria y todo lo que hemos venido viendo cómo se desgrana un quehacer político de un ejecutivo, de un presidente, sí nos ha puesto en alerta a una parte, en este caso LGBTI, pero en alerta a la sociedad civil en su conjunto, porque estamos siendo desposeídos de las herramientas que nos dimos en construir años, desde la Comisión de Derechos Humanos. O sea, todo como hizo este cambio de perspectiva, de poner a o sea, de imponer. Nos quedan 30 segundos. Entonces, cerramos. Para que redondees, perdón, porque es una reflexión muy importante, pero Sí. Para que no te quedes con la reflexión Bueno, yo sí pienso que el movimiento social, la sociedad,
¿cómo? Sociedad civil. civil organizada. Es hoy en día la única posibilidad que tenemos de volver a resarcir, de hacer y de organizarnos para poder sacar adelante un proyecto de país. O sea, yo le apuesto totalmente a que nuevamente seamos conscientes de que somos responsables de actuar ahora, nuevamente. Muchas gracias, perdón por el cortón, pero Ah, como me van diciendo ok, que nos va quedando ok. poco tiempo y Pero no ustedes quería van- que te quedaras sin cerrar la idea, bueno, pues yo te agradezco, sé que también Mara, sé que también Roberto, ahora sí todo el crew te agradece que hayas venido a hablar de un tema tan importante y bueno, agradecerle también a nuestra audiencia por estar con nosotros en un capítulo más de los 41 tropiezos de la heteronorma y bueno, pues nos veremos la siguiente semana. Me llamaba mucho la atención cuando enlistabas todas estas influencias que hubieron, que no mencionaras al 68 y te quería un poco preguntar cómo jugó el 68 en la creación de un discurso que no nació como el que es ahora, que nació siendo mucho más disidente. De que en un inicio se trataba mucho como de educar a los bugas, ¿no? Y ya después era un proceso más de aprendizaje a partir de estas fricciones y que creo que siguen sucediendo, ¿no? Porque hablamos mucho de la comunidad LGBT, pero también es cierto que hay ortodoxias y incluso intolerancia entre las siglas del LGBT. Entonces nos organizamos para hacer la primera marcha, solamente de homosexuales, lesbianas y travestis. Y esa la decidimos hacer el 26 de junio del 79. Y esa fue, digamos, la primera manifestación propia, ¿no? Con nuestras propias consignas, con nuestra propia gente, ¿no?